señoras expositoras, integrantes del Programa de Derechos Humanos y de las unidades de derechos humanos de distintas instituciones firmantes del protocolo, participantes, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al webinar sobre el protocolo de acción para las instituciones públicas que auxilian la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada, ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Este acuerdo, firmado en septiembre del 2021, establece la coordinación institucional a través de una mesa intersectorial para auxiliar la Administración de Justicia en la búsqueda de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Como inauguración, quiero dejar con ustedes al ministro de la Corte Suprema y coordinador, Mario Carroza. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero darles la bienvenida y agradecer su participación en este primer webinar de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, en que abordaremos la explicación del protocolo de acción para las instituciones públicas que auxilian la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada, ocurrida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. A través del funcionamiento de esta mesa interinstitucional durante este año 2022. Es un agrado para este ministro coordinador la participación de quienes constituyen el motor fundamental en dicha tarea, que se traduce en la búsqueda, hallazgo e identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura. A todos, desde la institucionalidad hasta el mundo civil, y que aunando esfuerzos abordamos juntos un tema que es transversal, que ha marcado nuestro país por casi medio siglo. Esta actividad que hoy nos convoca pretende materializar acuerdos de la mesa intersectorial de las instituciones que auxilian al Poder Judicial en esta búsqueda e identificación de las víctimas de desaparición forzada, ocurridas ya, como señalamos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Sus integrantes acordaron la realización de esta actividad como una forma de dar a conocer sus quehaceres en el contexto de las reuniones sostenidas durante este año 2022, sus avances y los registros de hallazgo. Recordemos que de la conformación original de esta mesa de trabajo surgió un protocolo de acción que creó un proceso estándar. Con este protocolo se pretende asegurar el manejo de la evidencia encontrada mediante hallazgos accidentales o en el contexto de una búsqueda ordenada por la autoridad. Plasma el texto, adicionalmente, la garantía de respeto a los derechos de los familiares de las víctimas y una adecuada información y participación de ellos. Este documento fue suscrito con fecha 3 de septiembre de 2021 por el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional del Ministerio Público, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, con particular injerencia del Servicio Médico Legal, del Servicio de Registro Civil e Identificación y la Unidad de Programa de Derechos Humanos, el general director de Carabineros de Chile y el director general de la Policía de Investigaciones. Es un orgullo que tal instancia de colaboración institucional se haya desarrollado desde su inicio con la participación y el compromiso de este Poder Judicial. Destaco la presencia de quienes han abordado estas materias de investigación, tramitación y sanción por varios años, y quien ha sido artífice activa de este protocolo y su aplicación es la ministra Marianela Cifuentes, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, con quien estuvimos en los inicios de esta mesa y después ella quedó para suscribir el protocolo. Otro aporte sustantivo del ministro de Coordinación de la época provocó un pronunciamiento del Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte, que dispuso que se diseñara y construyera una base de datos con los hallazgos registrados por la mesa, y que hace a cargo de la Oficina de Coordinación Nacional de Causa, obligando nuestros esfuerzos en la meritoria tarea de dar respuesta oportuna a la información y los datos actualizados de las investigaciones y solicitudes que se formularan por cada uno de los organismos firmantes, los ministros en visita en la actual tramitación de las causas y también por el público interesado. Por esta razón, al asumir mi cargo de coordinador, estimé necesario reactivar el trabajo de esta mesa intersectorial y darle
cabal cumplimiento a lo acordado. En relación a la importancia que conlleva para el Poder Judicial esta instancia intersectorial, se decidió incorporar su funcionamiento y registro al segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025, guiando sus actividades en los indicadores de dicho instrumento, como parte de las iniciativas de este Poder Judicial. En mayo de este año, el señor Presidente de la República, don Gabriel Boric, comunicó a la ciudadanía su decisión de implementar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 7390, lo cual ha sido celebrado por todos los que de una u otra forma estamos comprometidos con la necesidad de saber el destino de aquellos cuyo paradero aún se desconoce. Temas de preocupación en derechos humanos que nos atañen se abordaron y están en pleno desarrollo y soluciones. Me refiero al tema de las carpetas de los conscriptos y al retraso en el conocimiento y fallo de los recursos que inciden en causas de derechos humanos por la segunda sala de la Excelentísima Corte. El primer desafío está siendo abordado por los ministros en visita que tramitan causas de derechos humanos en el país. Se están revisando todos los antecedentes y digitalizando las carpetas y los resultados de esta ardua investigación. Después, posteriormente, se dará a conocer en cuanto los ministros la terminen y dispongan lo que estimen procede de acuerdo a derecho. En relación con el retardo en el conocimiento y fallo de los recursos de derechos humanos por la segunda sala, ya se tomaron las medidas necesarias para la celeridad en la vista de las causas, lo que fue materia del conocimiento del Pleno. La situación fue expuesta ante el presidente de la Excelentísima Corte Suprema y también al presidente de la Sala Penal de la misma, para que tomaran las medidas que permitieran agilizar la vista de estas causas a objeto de colaborar en la pronta resolución de los procesos de derechos humanos. Es así como el Pleno de la Corte Suprema tuvo presente el pasado 3 de octubre las medidas de agilización propuestas por esta segunda sala y dispuso de inmediato la modificación del auto acordado sobre la forma y conocimiento del recurso de apelación de los recursos de amparo, de fecha 29 de noviembre de 2021, para liberar espacio de la segunda sala y agilizar el conocimiento y fallo de aquellos asuntos que estuvieran aún pendientes. Ahora bien, paralelamente a todo lo anterior, en mi rol de ministro coordinador de causas de derechos humanos, me he contactado con cada uno de los ministros en visita a nivel nacional y con sus equipos de trabajo para, a través de estas conversaciones, identificar cuáles son sus problemas, cuáles son sus fortalezas y en su quehacer diario. También en el mes de abril me reuní con miembros del Servicio Médico Legal, en que me expusieron que hubo un aumento considerable de trabajo como resultado de las solicitudes por protocolo de Estambul y las pericias de facultades mentales de los inculpados, y que para evitar este atraso se han valido de medios telemáticos de comunicación con los tribunales de derechos humanos. En esa oportunidad se acordó colaborar en un levantamiento conjunto entre el Servicio Médico Legal y la Oficina de Coordinación, para revisar lo que está pendiente y el flujo documental y detectar los nudos críticos, llevando además un sistema de seguimiento común del Servicio Médico Legal en conjunto con la coordinación de causas de derechos humanos, lo que está en proceso de implementación. Durante el mes de mayo se concretaron una reunión con la Policía de Investigaciones, Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, y en ella se abordaron temas de gran importancia para el funcionamiento y celeridad en la tramitación de las órdenes a nivel nacional por parte de esta brigada, el directo impacto en su carga en el tema de adopciones irregulares y el trabajo realizado por los nuevos ministros en visita en Santiago. Como mejora se señala una mejor distribución del trabajo de los funcionarios policiales, particularmente en las jurisdicciones de Concepción, Temuco y Punta Arenas. Las reuniones se han hecho extensivas a la ciudadanía con el objeto de informar sobre el rol de esta unidad de coordinación de derechos humanos en esta Corte Suprema. Exponer el trabajo continuo, así como hemos tomado contacto con todas las agrupaciones de familiares del norte, del centro, del sur de nuestro país, para informar lo realizado hasta ahora por nosotros y recoger sus inquietudes, y hemos puesto especial atención a los requerimientos de cada una de ellas, que de manera particular o en conjunto nos han expuesto. La principal inquietud que se observó en las reuniones con estas agrupaciones y asociaciones fue la demora en los procesos. Se les informó de la serie de medidas que se han adoptado y comprometido para reducir los atrasos en las causas. Es por todo lo señalado. Y considerando la necesidad de reconocimiento de derechos, su visualización
y su protección, la importancia que radica en estas causas que en su conjunto forman parte de lo que conocemos como justicia transicional, concepto cuyo objetivo es obtener respuestas estatales coordinadas a las inquietudes de estas agrupaciones. Es que, reitero, la bienvenida entonces a todos en este primer webinar organizado por la Oficina de Coordinación Nacional de Derechos Humanos y a la mesa de instituciones públicas que auxilian la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada ocurrida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Buenas tardes. Muchas gracias, ministro, por sus palabras. Quiero dejar a continuación a la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Aide Oberreuter, que tomará la palabra en esta etapa inaugural de este webinar. Subsecretaria. Gracias. Buenas tardes. Las circunstancias y los tiempos nos entregan la oportunidad de mirar hacia atrás y reflexionar sobre el trabajo que como Estado hemos desarrollado en materia de búsqueda y justicia. Esa búsqueda y justicia que está destinada a las víctimas de desaparición forzada, especialmente para los casos ocurridos en el marco de la dictadura civil-militar en el periodo 73-90. Esta es una labor tanto general como particular. Es general porque a pocos meses de conmemorar los 50 años del golpe de Estado, nos parece fundamental reflexionar sobre la manera en que como país hemos enfrentado los traumas, desafíos y dolores que produjo la experiencia dictatorial. Esto es tanto un deber como una necesidad política. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos estamos convencidos de que esta es una labor necesaria para avanzar en un horizonte democrático muy valioso, lograr que los derechos humanos sean valores comunes a la sociedad en su conjunto. Estamos en un momento histórico que nos obliga a decidir, ¿haremos todo lo posible para avanzar en cerrar las heridas abiertas hace 50 años? Nosotros estamos empujando para conseguirlo. Estamos convencidos que abordar las deudas históricas en materia de dictadura es una condición habilitante para abrir nuevas discusiones en torno al presente y el futuro en materia de derechos humanos. Poder avanzar en este sentido supone la valoración del trabajo realizado y de la experiencia acumulada. Sabemos muy bien que existe mucha energía puesta en los logros y avances que han existido en materia de justicia, verdad, memoria y reparación, y por lo mismo somos los primeros en visibilizar y agradecer dicha labor. En ese sentido, el trabajo que se ha realizado a propósito del protocolo de acción para instituciones públicas que auxilian la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, debe ser enaltecido por lo mismo, que agradezco entonces al poder dar la bienvenida a este webinar. Realizar esto implica enmarcar el trabajo realizado, a su vez, que constituye una pieza clave en el panorama más general de avances en materia de verdad, justicia, reparación y memoria. En efecto, al conocer con mayor detalle la trayectoria que permite llegar a este protocolo, así como su labor actual, resulta clara la intensa coordinación interinstitucional que se requiere para abordar un ámbito particular del proceso de búsqueda. En torno al protocolo confluyen y han confluido el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Servicio Médico Legal, Servicio de Registro Civil e Identificación y la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos. También en esta trayectoria han participado espacios académicos, lo que es una muestra de cómo, cuando la investigación y la universidad se ponen a disposición de las necesidades públicas, pueden hacer la diferencia. La especificidad de este protocolo refiere a una pregunta básica, pero cuya respuesta es altamente compleja. ¿Qué hacemos frente a posibles hallazgos de osamentas o evidencias culturales o balísticas que puedan relacionarse con los delitos de desaparición forzada
ocurridos en el marco de la dictadura, en alguna medida la desaparición forzada produce una situación donde en torno a un momento pasado siguen confluyendo todas las dimensiones de la vida social y colectiva, y por lo tanto, estas ausencias producen una gravitación irresistible. La energía y el trabajo que han puesto para construir este protocolo así lo demuestra. Por cierto, hay quienes eligen ignorar estos asuntos, pero esa disposición no puede desafectarse de los efectos sociales, culturales y políticos que tuvo la violencia dictatorial. Estos existen más allá de la voluntad de unos u otros para reconocerlo. De ahí que la búsqueda sea un deber y un desafío para el Estado. Esto no es un asunto de unos u otros, sino que concierne directamente a la capacidad que tenemos para construir una sociedad más libre, más fraterna, para quienes seguirán viviendo después de que no estemos nosotros. Por lo mismo también, para nosotros en la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Búsqueda tiene un inmenso valor. Nuestra disposición es construir un instrumento de política pública que sea útil para abordar los enormes desafíos generados por la desaparición forzada en Chile. Esto implica reconocer y valorar lo ya realizado para consolidarlo, fortalecerlo y proyectarlo. De ahí la necesidad de coordinar y hacer confluir energías y trabajos en torno a un objetivo común. La labor que han desarrollado en torno al protocolo que hoy nos convoca es una base para nosotros, y por lo mismo esperamos aprender de ella e incorporar adecuadamente su experiencia al marco más general de acciones y compromisos que deberán desplegarse en torno al Plan Nacional de Búsqueda. Para finalizar, quisiera volver a valorar y agradecer el trabajo realizado, planteando a su vez algunos desafíos que vislumbramos para lo que viene. Existe en Chile instalada una cultura del rumor que muchas veces dificulta un trabajo adecuado frente a cuestiones tan sensibles como la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Necesitamos siempre pensar antes de actuar, especialmente porque las expectativas altas pueden producir dolores y revictimizaciones profundas y muy intensas. Por otro lado, los desafíos tecnológicos aplicados a estas materias son de gran relevancia, y allí tenemos una oportunidad de poner en valor o reconvertir lo que hoy en Chile existe. Así que también instalar nuevas capacidades. Por último, un desafío que apremia con creciente intensidad son los tiempos con que enfrentamos las necesidades en materia de justicia. A 50 años del golpe de Estado, la impunidad biológica es una realidad cada vez mayor y más punzante, por lo mismo la urgencia apremia. Sigamos trabajando y colaborando para avanzar. El país, nuestro país, lo necesita. Muchas gracias. Le damos las gracias a las dos autoridades que fueron parte de la inauguración. Les queremos contar y saludar también que en este instante tenemos 87 personas conectadas a este webinar. Si fuera una actividad presencial, estaría prácticamente lleno el Salón de Honor. Por lo tanto, saludamos desde acá a todas las personas que se encuentran conectadas a través de la plataforma Zoom. Les contamos también a todos los asistentes que existe la posibilidad de preguntas a los expositores. Por lo tanto, la pueden realizar a través de Zoom, abajito en el cintillo de abajo inferior, donde dice Q&A, y poder contestar luego las preguntas que serán moderadas por Cristian. Quiero iniciar a continuación los ejes temáticos. En primer lugar, tomará la palabra la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco la invitación que se me hizo para formar parte de este panel. La acepté encantada porque tuve la fortuna de ser testigo privilegiada del trabajo que se desarrolló por la Mesa Interinstitucional para desarrollar, ¿cierto?, el protocolo de búsqueda y además para implementarlo, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Les voy a compartir mi presentación.
Entiendo que la están viendo, ¿cierto? Sí, ministra. Bien. Ok. Bueno, se me pidió que hablara sobre los antecedentes acerca del funcionamiento de la mesa interinstitucional. Y para eso creo necesario que lo primero es contestar esta pregunta. ¿Por qué era necesario este protocolo de acción, ¿cierto?, para las instituciones públicas que auxilian al Poder Judicial en la búsqueda e identificación de las víctimas de desaparición forzada? Bueno, la respuesta es evidente. Primero, porque en Chile, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, un número importante de hombres y mujeres fueron ilegalmente privados de libertad por agentes del Estado y o personas o grupos de personas bajo su amparo. Sin embargo, en muchos de los casos mencionados, se ha negado el hecho de la detención o encierro y los perpetradores no han colaborado con las investigaciones judiciales llevadas a cabo mediante la entrega de información acerca del destino de las víctimas, desconociéndose hasta la fecha el paradero de muchas de ellas. En razón de lo anterior, atendido que aún se desconoce la ubicación de un importante número de personas que fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria por agentes del Estado en el periodo indicado, pesa sobre el Estado de Chile la obligación de determinar su localización y, en caso de fallecimiento durante su privación de libertad, establecer la causa de muerte, las circunstancias en que se produjo y el destino de los restos. Entonces, ¿para qué un protocolo? Bueno, el cumplimiento de esta obligación que pesa sobre el Estado de Chile hizo imprescindible que se elaborara un protocolo que permitiera asegurar el adecuado manejo de la evidencia encontrada, ya sea mediante hallazgos accidentales o a raíz de la búsqueda ordenada por la autoridad competente. En este caso, ¿cierto?, los ministros en visita extraordinaria que tramitan causas por violaciones a los derechos humanos a nivel nacional. Adicionalmente, era necesario este protocolo para garantizar el respeto por los familiares de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada de sus parientes, sobre el destino de la persona desaparecida y eventualmente a la restitución de sus restos. La idea de elaborar este protocolo fue garantizar, ante todo, la igualdad ante la ley. O sea, que se estableciera un protocolo que se aplicara a lo largo de todo nuestro país. No que hubiese un protocolo para Santiago con más medios y para provincia con menos estándares. Ahora, encontrándose en plena vigencia el llamado que hizo el Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema al dictar el auto acordado sobre distribución y asignación de causas relativas a la violación de derechos humanos en el periodo 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, de fecha 1 de junio del 2010, en orden a colaborar de manera oportuna y eficaz con el cumplimiento de la diligencia que los ministros a cargo de los referidos procesos dispongan, representantes del Ministerio Público, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, del Servicio Médico Legal, del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformaron una mesa de trabajo interinstitucional. El objetivo de esta mesa interinstitucional fue concordar un estándar mínimo de manejo del sitio del suceso, cualquiera sea el lugar de nuestro país en que se encuentre, que comprenda el procedimiento más adecuado para fijar el lugar de hallazgo de una osamenta y, acto seguido, determinar si los restos encontrados son humanos o animales, el número mínimo de individuos, su causa de muerte, el tiempo transcurrido desde la muerte y, por otra parte, recuperar de manera minuciosa los restos humanos y las demás evidencias encontradas, culturales, balísticas, etc.
considerando que el hallazgo de un lugar de inhumación reviste importancia para la localización de una persona desaparecida y asimismo para determinar si se ha cometido un delito y eventualmente la identidad de los responsables. Si bien esta mesa interinstitucional está conformada por auxiliares de la Administración de Justicia, desde el principio el Poder Judicial quiso acompañar el trabajo de la mesa. Y con el fin de hacer este acompañamiento, la Excelentísima Corte Suprema designó al ministro Mario Carroza Espinosa, que en ese momento era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y a quien les habla Marianela Cifuentes de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ya que ambos estábamos a cargo de la tramitación de la mayor parte de las causas por violaciones a los derechos humanos en la región metropolitana. Y además contábamos con experiencia en el trabajo del sitio de suceso a raíz de varias diligencias de excavación que habíamos decretado, ¿cierto?, en las causas a nuestro cargo. Por mi parte, a esas alturas, ¿cierto?, ya había intervenido, por ejemplo, en diligencias de excavación en las inmediaciones de un condominio, denominado Las Brisas, en las Rocas de Santo Domingo, en los que se había trabajado con el servicio médico legal, con la entonces llamada Unidad Especial de Identificación Forense. Habíamos trabajado con personal del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, y además con el personal de la Brigada de Derechos Humanos de la misma institución. En esa ocasión se encontró evidencia ósea que fue periciada, se determinó que se trataban de restos humanos, pero de interés, digamos, arqueológico. Además, se había podido trabajar, ¿cierto?, en esta materia, haciendo prospección en un pozo en el fondo de la Pataguilla, en Curacaví, donde no se logró encontrar evidencia. Se había trabajado en Puchuncaví, donde tampoco tuvimos suerte. Y, por último, habíamos trabajado en el sector de Apuleo, llamado La Huachera, donde se encontró una pieza dental que fue enviada a datación mediante carbono 14 a un laboratorio en Estados Unidos, logrando determinar que se trataba que pertenecía a un individuo que había vivido a fines del siglo XIX, por lo que también se descartó. Ahora, toda esa experiencia de los ministros, ¿cierto?, que tramitaban causas por violaciones a los derechos humanos acá en la ciudad de Santiago, se quiso aprovechar y se nos designó para acompañar el trabajo de la mesa. Bueno, el trabajo de la mesa duró varios meses, tuvimos varias sesiones, ¿cierto?, y se logró llegar a consenso en un protocolo cuyas principales partes, acápites, son los siguientes. Tiene un preámbulo, ¿cierto?, tiene un acápite primero que habla del objeto del protocolo, un acápite segundo que habla del procedimiento a seguir en caso de recibir una denuncia o querella por desaparición forzada de una persona, ocurrida en el periodo 1973-1990. Luego, un acápite tercero que se refiere al procedimiento a seguir en el caso de hallazgo de osamentas. Un cuarto que se refiere al procedimiento a seguir en el caso de que las osamentas sean de origen humano. Y por último, se refiere al funcionamiento de esta mesa interinstitucional y a la vigencia del protocolo. En cuanto al funcionamiento de la mesa interinstitucional, primero se refiere a la composición. Esta mesa, ¿cierto?, está integrada por el Ministerio Público, por Carabineros de Chile, fundamentalmente a través de la Dirección de Derechos Humanos y del Laboratorio de Criminalística, la BOCAR, por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Jefatura Nacional de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas, la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, la Jefatura Nacional de Criminalística y el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, la CRI. El Servicio Médico Legal, a través de la Unidad de Derechos Humanos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, también a través de la Unidad de Derechos Humanos, y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En cuanto a las funciones específicas de la mesa interinstitucional, de acuerdo al protocolo, son las siguientes. Primero, auxiliar al Poder Judicial en aspectos técnicos relacionados con la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada. Segundo, coordinar el trabajo de las distintas instituciones colaboradoras en el marco de la búsqueda de víctimas de desaparición forzada para evitar duplicidad de esfuerzo y hacer un uso óptimo de los recursos. En tercer lugar, sesionar, a lo menos trimestralmente, para compartir experiencias sobre el estado del arte en la materia. Y por último, sesionar cada vez que un ministro en visita extraordinaria que investigue el destino final de una víctima de desaparición forzada requiera la asesoría técnica de la mesa. En cuanto a la aprobación de este protocolo, el Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 22 de agosto del 2019, emitió un pronunciamiento respecto del proyecto, elaborado por la mesa interinstitucional, expresando que no ve inconveniente en la aprobación de la propuesta. Sin embargo, pasó un tiempo, ¿cierto? El día 20 de abril de 2021, nuevamente el Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, con la cuenta dada por el entonces ministro coordinador de Derechos Humanos, señor Ricardo Blanco Herrera, dispone que con el objeto de contar con una base de datos común que facilite recabar y compartir información útil para las investigaciones y dar respuesta a las solicitudes de información que se formulen por cada uno de los organismos firmantes del protocolo, que la Oficina de Coordinación de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos se aboque al diseño y construcción de una base de datos que registre los casos de desaparición forzada en los que se aplique el protocolo, quedando a cargo de su administración y actualización permanente. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2021, se suscribe este protocolo por las máximas autoridades del Poder Judicial, señor presidente de la Excelentísima Corte Suprema, por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la época, por el fiscal nacional del Ministerio Público, el general director de Carabineros de Chile y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile. Esta fecha es importante, ya que de acuerdo al protocolo, la entrada en vigencia del mismo se fija en la fecha en que se suscriba dicho protocolo. Es decir, está vigente desde el 3 de septiembre del año 2021. Posterior a esta suscripción, ¿cierto? Se produce un cambio en cuanto al ministro a cargo de la Coordinación Nacional de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, haciéndose cargo de esa función el ministro Mario Carroza Espinosa, quien el 8 de noviembre del año 2021 convoca a las instituciones correspondientes a reactivar esta mesa interinstitucional que fue creada en el protocolo. Y designa además como representante del Poder Judicial en esta mesa a quien les habla, Marianela Cifuentes. Ahora, el trabajo, ¿cierto?, se reactiva a partir del 26 de noviembre del año 2021 y desde esa fecha se han realizado reuniones periódicas en las que la mesa se ha trazado objetivos inmediatos, entre ellos la elaboración de un registro de casos que pudieran tener relación con víctimas de desaparición forzada y un formulario de reporte destinado a las instituciones auxiliares. Ahora, en cuanto a algunos logros del trabajo colaborativo, desde que se empezó a desarrollar el protocolo, se produjo un trabajo, una coordinación importante entre estos organismos auxiliares y el Poder Judicial. Y por lo mismo, voy a hablar de los logros que hemos conseguido, dividiéndolos en dos periodos. Durante el periodo de elaboración del protocolo y luego de la suscripción del mismo y entrada en vigencia. Ahora, durante el periodo de elaboración del protocolo, y gracias a la coordinación establecida entre las distintas instituciones colaboradoras, el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, informó, ¿cierto?, a la ministra Marianela Cifuentes de la Corte de Apelaciones de San Miguel,
en razón de su competencia, de su territorial, el siguiente es que el 25 de marzo del 2018, alrededor de las 5 de la tarde, un civil encontró semienterrado un hueso aparentemente humano, una tibia izquierda, en una parcela de la comuna de Curacaví, ubicada en la Cuesta Zapata. El Servicio Médico Legal determinó que esa pieza ósea encontrada tenía un origen humano. Y posteriormente se envió esta pieza a un laboratorio en Estados Unidos para su datación mediante el análisis de carbono 14, concluyéndose que el individuo asociado a estos restos pudo haber fallecido entre los años 1965 y 2014. De acuerdo al protocolo que estaba en elaboración, ¿cierto? En estos casos procedía, ¿cierto? Cuando se encontraba una pieza ósea que pudiera ser de la época que los ministros en visita, ¿cierto?, están investigando, correspondía que el Ministerio Público informara al respecto. Y así se hizo, no obstante que el protocolo aún no estaba suscrito. ¿Para cuál es la importancia de esto? Que existía dentro de las causas en tramitación, por parte de la ministra que les habla, una víctima que había fallecido en las inmediaciones de este lugar. Entonces, en razón de lo anterior, entre los días 5 y 12 de diciembre del 2018, el Tribunal Especial se constituyó en la Hacienda San José de la comuna de Curacaví, con la colaboración de peritos de la Unidad Especial de Identificación Forense del Servicio Médico Legal, así se llamaba en esa época, y del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, además de oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la misma institución, con el fin de buscar el resto del esqueleto del individuo, logrando encontrar una clavícula derecha, 2 calcetines con restos óseos en su interior, 3 metacarpos izquierdos, una falange, una vértebra cervical, un talus de pie izquierdo, una suela de zapato izquierdo y elementos metálicos compatibles con un hebillo. O sea, imagínense nuestra alegría al encontrar estos elementos culturales. No era un cacharrito de greda, ¿cierto? Eran elementos que nos hacían pensar que podía tratarse de una víctima de desaparición forzada. Acto seguido, el Servicio Médico Legal remitió una muestra de estos restos encontrados a un laboratorio, ¿cierto?, en Austria, y en dicho laboratorio se extrajo ADN de los restos óseos, se cuantificó el ADN extraído y se amplificaron los marcadores STR autosómicos. Asimismo, el Servicio Médico Legal remitió muestras sanguíneas de referencia de la esposa, 4 hijos, 3 hijas y un medio hermano paterno de la víctima, Carlos Hugo Zelaya Suazo, a los laboratorios en Estados Unidos, en Bosnia y en Austria. Y en cada uno de los mencionados laboratorios se extrajo ADN de las muestras, se cuantificó el ADN extraído y se amplificaron marcadores STR autosómicos con el kit correspondiente. Como ya les había dicho, se mandaron muestras de los familiares de Carlos Zelaya Suazo, porque él había sido detenido sin derecho el 7 de febrero del año 1974, acá en la calle Carlos Valdovinos, en su lugar de trabajo, en una viña, por una patrulla del Regimiento de Caballería número 4 Coraceros de Viña del Mar. Y acto seguido había sido trasladado a la tenencia de Carabineros de Curacaví, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado. En horas de la noche de ese mismo día, la patrulla había conducido a la víctima desde la tenencia hasta la Cuesta Zapata, lo habían ejecutado mediante disparos con arma de fuego y habían abandonado su cuerpo en el lugar. El cuerpo no había logrado ser recuperado. Por lo tanto, tenía la calidad de detenido desaparecido y la causa que se incoaba estaba caratulada, ¿cierto?, por secuestro calificado. Ahora, realizado el análisis comparativo del ADN entre el perfil genético evidenciado en los fragmentos óseos, ¿cierto?, encontrados, y el grupo familiar formado por las muestras sanguíneas de referencia de 4 hijos, 3 hijas, la esposa, madreros anteriores, y un medio hermano paterno de Carlos Zelaya Suazo, se determinó
que el perfil genético obtenido en el fragmento de talus derecho pertenecía a Carlos Hugo Zelaya Zuazo con una probabilidad de identificación de al menos 99,59, ¿cierto?, después de la coma, %, y que el perfil genético parcial evidenciado en el fragmento de tibia izquierda coincidía con el perfil genético parcial obtenido en el fragmento de talus derecho, por lo que también se podía afirmar que ambos restos pertenecían al mismo individuo, con una alta probabilidad. Los resultados obtenidos permitieron que los restos de Carlos Zelaya Zuazo fueran entregados a sus hijos, velados por su familia y enterrados junto a los de su cónyuge en el cementerio Parque del Sendero de San Bernardo. Además, desde el punto de vista jurídico, los resultados del hallazgo permitieron recalificar los hechos a la figura de homicidio calificado e inscribir la defunción de la víctima en el Servicio de Registro Civil e Identificación. A partir de la entrada en vigencia del protocolo, también hemos obtenido algunos logros, ¿cierto? Primero, se confeccionó un formulario denominado Formulario Obligatorio de Notificación de Hallazgo de Osamenta, que fue puesto a disposición de las instituciones colaboradoras el día 18 de febrero del 2022. Dicho formulario permitirá registrar todos los hallazgos de osamenta puestos en conocimiento de funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile en el territorio nacional. Fueron distribuidos a todo el país. El formulario, ¿cierto?, contiene datos que deben ser reportados para ser incluidos en una base de datos que también se elaboró con el fin de registrar los hallazgos de osamenta en el territorio nacional. En esta base de datos se registra lo siguiente. Primero, la fecha del reporte, la unidad policial que reporta, el nombre del funcionario policial, su grado, correo electrónico y teléfono. Luego, la fiscalía local competente, el nombre del fiscal, el rol único de causa, la fecha y el lugar del hallazgo, la naturaleza de la osamenta, esto es si es animal o humana. Aquí me detengo porque esto es muy importante. O sea, suele ocurrir, ¿cierto?, que hay noticias de prensa que dicen se encontraron osamentas. Nuestra idea de incluir incluso aquellas osamentas de origen animal puede dar tranquilidad, porque o sea, yo me imagino que si soy familiar, ¿cierto?, de una víctima está desaparecida, me gustaría saber que cada noticia que aparece en los medios, ¿cierto?, fue investigada, fue descartada, y quién es el responsable de ese descarte. Por eso es que se incluyó, incluso este registro incluye también aquellos casos en que las osamentas que se han encontrado son de origen animal. Y en tal caso, se debe indicar quién fue el funcionario público responsable de determinar que esos restos eran de naturaleza animal. Bueno, en el caso de que sea una osamenta de origen humano, ¿cierto?, además se debe indicar el número probable de individuos, el informe acerca de la data de muerte y el responsable de la datación, y en el caso de que estas osamentas, ¿cierto?, sean, por ejemplo, de orden arqueológico, precolombinas, etcétera, se remiten a la entidad correspondiente, y de lo contrario, ¿cierto?, se remiten, se da cuenta, como se hizo en su momento cuando el protocolo estaba en elaboración, al ministro en visita que corresponde, si es que las osamentas pudieran corresponder al periodo 1973-1990. En eso hemos avanzado hasta ahora, porque recuerden que la mesa se reactiva en noviembre y prácticamente en este año hemos avanzado en este aspecto, en tratar de implementar el protocolo. Hemos recibido varios reportes, todos se han consignado, hay algunos que están todavía en análisis, ¿cierto? Me imagino que más adelante les van a entregar datos al respecto. Ahora, en cuanto a las tareas pendientes, bueno, primero, lograr el compromiso de cada uno de los miembros de las instituciones colaboradoras con el cumplimiento de las obligaciones asumidas, especialmente la obligación de reportar todo hallazgo de osamenta mediante este formulario obligatorio de notificación de hallazgo de osamenta. En segundo lugar,
coordinar el trabajo de esta mesa interinstitucional con el Plan Nacional de Búsqueda. Estimo que son absolutamente complementarios. Y tercero, avanzar en la recopilación de información que conste en los expedientes archivados y en tramitación a cargo del ministro de Visita Extraordinaria acerca de sitios usados para inhumar de manera ilegal a víctimas de desaparición forzada. Esas son nuestras tareas pendientes. Les puedo expresar que, como ya les dije, he sido testigo privilegiada del proceso de elaboración del protocolo y del trabajo de la mesa interinstitucional con posterioridad a su aprobación y entrada en vigencia, y puedo dar fe que existe en todos los organismos auxiliares compromiso, que estamos trabajando de manera seria y que esperamos tener pronto otros casos, ¿cierto?, como el de don Carlos Zelaya Suazo, que poder exponer ante todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministra, por su completa exposición. Corresponde el turno a continuación a la representante del Servicio Médico Legal. Se trata de Marisol Intriago, ella es encargada de la Unidad de Derechos Humanos. Marisol. Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo también tengo una presentación que voy a compartir con la mesa y con los asistentes. Gracias. Por favor. Primero que nada, nos parece relevante desde el Servicio Médico Legal también retrotraernos un poquito al pasado. La siguiente, por favor. Para poder explicar cómo llegamos a donde estamos al día de hoy. Transcurrido, digamos, tanto tiempo y con expectativas de funcionamiento que quizá todavía no hemos logrado estar a la altura, digamos. Primero que nada, decir que al fin de la dictadura el desafío principal del Servicio Médico Legal era precisamente poder responder a las necesidades que existían de parte de las familias que estaban organizadas durante la dictadura en la búsqueda y en la lucha por encontrar a sus familiares desaparecidos y ejecutados. Y en ese sentido el Servicio Médico Legal, así como muchas otras instituciones, se encontraba en condiciones de una tremenda precarización, un bajísimo desarrollo de las ciencias, por haber sido además instituciones públicas ocupadas por funcionarios de la dictadura militar. Existía una tremenda desconfianza de parte de la ciudadanía y obviamente de las familias de las víctimas. No existían profesionales especialistas. La información ante mortem que había sido recolectada de manera minuciosa por las agrupaciones de familiares, por la Vicaría de la Solidaridad, y que también se encontraba en muchísimas causas judiciales, se encontraba dispersa y organizada bajo criterios muy disímiles también. Existía también, obviamente, y hasta el día de hoy lo sufrimos todos, el ocultamiento y las malas condiciones en las que se encontraban eventualmente los cuerpos que habían podido ser ubicados. Frente a esta enorme barrera y esta enorme dificultad para poder afrontar de manera profesional, de manera, digamos, adecuada, técnicamente adecuada, el Servicio Médico Legal sin duda hizo grandes esfuerzos dentro de un Estado que no desarrolló ni gestionó, ¿ya?, estrategias, financiamiento, desarrollo técnico para poder responder a los requerimientos que en ese minuto la ciudadanía y especialmente las familias de las víctimas necesitaban. Esta situación, la siguiente por favor, estalla, porque es esto, es una enorme tragedia y un enorme desastre al momento de informar el mismo Servicio Médico Legal que tras un requerimiento del ministro Sergio Muñoz, que llevaba en esa época el caso Patio 29, aplicando técnicas genéticas que estaban recién disponibles en esa fecha, se había podido establecer que más de la mitad de las 96 víctimas identificadas en el caso Patio 29 estaban erróneamente identificadas. Esta situación expuso al público, digamos, a la ciudadanía completa, las dificultades y las incapacidades institucionales que había tenido no solo el Servicio Médico Legal, sino el Estado completo, para abordar de manera integral, de manera seria, lo que se requería para realmente lograr la identificación de las víctimas.
La siguiente, por favor. La primera reacción es la suspensión de las actividades del servicio médico legal y la entonces presidenta Michelle Bachelet ordena una intervención profunda de nuestro servicio a nivel técnico a partir de la creación de un programa de derechos humanos que está monitoreado y acompañado por un comité internacional de expertos. Este comité internacional de expertos durante 4 años trabajó en conjunto con el Servicio Médico Legal en el marco del Programa de Derechos Humanos para reformar y mejorar el trabajo pericial. Este es uno de los aspectos que ocurrieron en esa fecha. Sin duda, la situación de los errores de identificación de Patio 29 remeció a todas las instituciones. El Poder Judicial no estuvo fuera, digamos, de esta tremenda afectación que se provocó en la sociedad chilena. Y por lo tanto, en este profundo trabajo de reestructuración del servicio médico legal, en particular de la unidad de identificación, se mantuvo en paralelo un trabajo permanente con otras instituciones que también estaban en este camino de reconocer sus dificultades, sus brechas, y no solo identificarlas, sino que trabajar en la mejora y en obtener y desarrollar mejores procedimientos para poder atender esta situación que se trata de la búsqueda, la investigación, la recuperación, el análisis, la identificación de las víctimas, ¿ya? Y que impacta directamente también los procesos judiciales. Se hizo un profundo trabajo de reestructuración, se reforzaron las áreas técnicas que estaban dentro del programa y se realizaron diversos proyectos relativos a la estandarización de procesos, el control de calidad, la capacitación, la mejora de recursos disponibles y la implementación de todas las recomendaciones de un panel internacional de expertos que previamente había hecho ya una evaluación y una propuesta de trabajo para que el servicio médico legal tuviera las competencias y las capacidades para abordar esta tarea. La siguiente. Al fin del Programa de Derechos Humanos del año 2010, y dándole continuidad a través de la Unidad de Identificación Forense y, como hoy día, Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, se ha logrado la protocolización de los procedimientos y la estandarización de nuestras metodologías. Se trabaja en una documentación en base a toda la documentación disponible que proveen distintas fuentes, tal como nos insta a hacer el protocolo de Minnesota de la ONU. Se trabaja con el material de contexto histórico, los testimonios que pueden entregar las víctimas y también los perpetradores, todas las circunstancias conocidas del hallazgo, toda la información ante mortem disponible es información que se pone a disposición de los equipos periciales para poder incluirla y instalarla también en toda la gestión posterior, es decir, en el desarrollo de estrategias para poder desarrollar una investigación forense completa y cierta. Se separaron los análisis por tareas temáticas, es decir, tenemos ámbitos de arqueología forense, de antropología forense, odontología, medicina legal y bioquímica, y estamos acompañados por equipos técnicos que incluyen abogados, asistentes sociales, fotógrafos forenses, periodistas, incluso ingenieros, porque necesitamos trabajar también con apoyos informáticos, con apoyos administrativos para poder coordinar todos nuestros recursos humanos y financieros. Se instalaron sistemas de control de calidad. Tenemos peritos responsables, peritos ejecutor y control, tenemos coordinadores técnicos por áreas técnicas, se realizan controles ciegos, se realiza la discusión y la contrastación de las diferencias entre cada equipo, es decir, ninguna pericia sale sin una discusión previa entre los peritos que participan de la pericia en las distintas áreas técnicas. Se discute por especialidad y en equipo, y además mantenemos un trabajo permanente con asesores externos, que son profesionales de las ciencias forenses reconocidos por la comunidad científica, que pueden apoyarnos y guiarnos también en casos como estos que son de alta complejidad. Nuestros informes periciales que se han construido son informes estandarizados. Trabajamos con informes que tienen que dar cuenta de toda la data obtenida, de las contradicciones que eventualmente puedan existir y que además dialoguen entre sí a través del informe pericial integrado. Es decir, un tribunal no recibe un informe antropológico por un lado, un informe médico por otro lado, un informe de terreno por otro lado. Estos documentos tienen que conversar para que toda la información recabada tenga sentido y pueda ser explicada ante un tribunal de justicia que lo va a sumar a todas las distintas fuentes de información que también la investigación judicial
tiene, que evidentemente son mucho más amplias. Se creó una base de datos genética de comparación para poder analizar la información genética que los familiares nos entregan, para poder valorar los resultados de manera estadística, que no existía antes del año 2009, que está a disposición no solo del Servicio Médico Legal, sino de todas las instituciones técnicas y científicas del país, y también internacional. Trabajamos con un software recomendado por los equipos internacionales, como el equipo argentino de antropología forense, como la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, que es DNAView, que nos permite resguardar una cantidad enorme de perfiles genéticos, combinarlos y poder compararlos de manera permanente para poder obtener cualquier coincidencia que pueda ser valorada por un equipo técnico que tiene las competencias para aquello. Se incorporó el uso de cadena de custodia y sello de evidencia, que no era parte de la gestión habitual en este tipo de investigaciones porque estaban fuera de la reforma judicial penal. Hoy día no existe ninguna evidencia que se levante desde un sitio o que se integre a la unidad de identificación, muestra sanguínea que se levante, que no se acompañe de su cadena de custodia y su sello de evidencia con el fin de asegurar su trazabilidad y su integridad. Se incorporó también material, equipamiento adecuado. Trabajamos hoy día con laboratorios acreditados en todas las pericias genéticas, que es complejo, largo y caro, y la mayoría de los laboratorios en el mundo no le incluyen certificaciones internas. Nosotros trabajamos con laboratorios que las tienen acreditadas en la norma 17025 de laboratorio y en la norma ISO 9001, que son hoy día el laboratorio ICMP de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas y el laboratorio GMI en Austria, que son los que nos entregan sus certificados de acreditación de manera periódica. Ahora, en paralelo con este trabajo, se profundizó la coordinación con otras instituciones, particularmente el Poder Judicial y los colectivos de familiares. En este aspecto, a nosotros nos parece muy relevante indicar que, previo a esta tremenda crisis que provoca el entregar la información respecto de los errores de identificación, la relación con los tribunales en general era bastante compleja, difícil y burocrática, precisamente por el sistema de oficio que tiene la justicia antigua chilena. Sin duda esto fue un tema que preocupó también al Poder Judicial, y desde el Poder Judicial hubo una tremenda apertura a crear espacios de comunicación, no solo con las instituciones técnicas como el Servicio Médico Legal, sino también espacios para trabajar con los colectivos de familiares y con cada una de las familias, de manera individual también. Uno de los elementos básicos de esta nueva mirada de trabajo del Servicio Médico Legal fue precisamente poner a las familias en el centro. Porque ¿para quién trabajamos? ¿Quiénes son finalmente a las personas a las que nos debemos? Son las familias de las víctimas. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos, ya sea como institución particular y como institución que hace parte de un equipo enorme de instituciones que trabajan en esta temática, es entregar un resultado confiable, oportuno, trazable y transparente a la familia. Así. Esta incorporación de familiares para nosotros, la siguiente, por favor, pasa precisamente porque todo el trabajo que hemos realizado pasa necesariamente por trabajar con las necesidades y requerimientos de los colectivos y de las familias particulares. Las campañas de toma de muestra que se hicieron contaron con la participación de los familiares de las víctimas. Fueron ellos los que hicieron el llamado a otros familiares a donar para poder crear un banco de datos que todavía no logramos completar, que se hace difícil completar precisamente por la gran vulnerabilidad de las víctimas de la dictadura militar. Trabajamos con ellos en cada una de las decisiones que se toman, no solo las decisiones respecto de la entrega, respecto de las reuniones, sino también las decisiones técnicas. Nos parece extremadamente importante que cada familiar esté consciente, esté en conocimiento y pueda participar de los pasos que vamos dando respecto de los análisis. Estos análisis genéticos, los análisis de datación, son análisis destructivos. Cada vez que analizamos una muestra, esa muestra se pierde. Tenemos que tomar las decisiones juntos. ¿Qué es lo que se va a analizar? ¿Cómo se va a analizar?
¿Cuánto tiempo se va a demorar? Porque cada familia necesita saber y estar en conocimiento de todas las situaciones que existen, y nosotros sabemos además que trabajamos con colectivos de familiares y con familias que vienen trabajando en esto desde mucho antes que nosotros, y que conocen perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos de análisis genético, de qué estamos hablando cuando hablamos de distintas etapas del proceso. No estamos hablando con personas que no se hayan formado, precisamente debido a la dureza de la realidad que les tocó vivir. Por lo tanto, sabemos que podemos conversar y tener claridad respecto en conjunto de los resultados que podemos esperar y de los procesos que llevamos adelante. Adelante. En este proceso hemos tenido que avanzar en entrenamiento, capacitación permanente de nuestro equipo pericial. Nuestro equipo pericial hoy día alcanza a cerca de 20 profesionales y cerca de 10 personas que conforman un equipo de apoyo para este grupo de profesionales, antropólogos, odontólogos, médicos, arqueólogos, personas que llevan trabajando mínimamente 5 a 6 años en esta unidad. Eso habla de un enorme compromiso y una tremenda experiencia desarrollada en conjunto en estas temáticas. Sin embargo, nosotros sabemos que necesitamos capacitarnos de manera permanente, precisamente por lo que mencionaba hoy día también nuestra subsecretaria, de que tenemos desafíos siempre respecto a las posibles nuevas tecnologías, distintos abordajes y distintas miradas que pueden aportar y desarrollar aún más lo que venimos haciendo. Es importante también apoyar a estos equipos. Estos equipos no solo realizan un trabajo técnico en un laboratorio, van a los sitios, realizan búsqueda, conversan y se reúnen con los familiares y con los tribunales de justicia. Hacen una tarea integral, cada uno de nuestros profesionales. Por lo tanto, nosotros como servicio también deseamos que se releve y se valore en la tremenda función que cada uno de estos profesionales desarrolla. El trabajo interinstitucional ha sido un pilar de lo que hemos venido construyendo a lo largo de estos años. Si no tuviéramos el apoyo y el trabajo coordinado y la comunicación adecuada con la Policía de Investigaciones, tanto las brigadas de homicidio, la Brigada de Derechos Humanos, en la CRIM, con Carabineros de Chile, particularmente la BOCAR, con el Ministerio Público, el Consejo de Monumentos Nacionales, nuestra labor sería muchísimo más difícil. Hemos avanzado en destrabar estos procesos burocráticos, esta dificultad de conversar, de no transmitirnos información, y en eso ha colaborado muchísimo el Poder Judicial, dando el ejemplo en la manera de compartir información, aportando en motivar, coordinar y reunir a los distintos equipos de las distintas instituciones. Quisiera mencionar también un elemento que nos parece muy importante respecto de la constitución de la Mesa de Trabajo Interinstitucional y finalmente el protocolo de búsqueda que se logró firmar el año 2021, que fue el Fondo Newton-Picard del British Council. El año 2016, el gobierno británico nos invitó a participar de este proyecto científico de cooperación entre Chile y el Reino Unido. Esto nos permitió cofinanciar junto con el Reino Unido un proyecto para poder compartir información y experiencias respecto de las situaciones vividas en Chile y en el Reino Unido y Irlanda del Norte, con las diferencias que tenemos. En Chile, durante la dictadura militar, entre 1973 y 1990, tenemos al día formalmente, digamos, y calificados oficialmente, cerca de 1.500 personas desaparecidas o ejecutadas sin entrega de cuentas, con un enfoque judicial, con ausencia de programas académicos en antropología o arqueología forense, y tareas asignadas a un equipo que hoy día también cumple otras funciones, además de las que realizamos en este ámbito. En el Reino Unido y en Irlanda del Norte, las investigaciones asociadas a justicia transicional están enfocadas a esta época que se llama The Troubles, como ellos lo dicen, entre 1968 y en 1998, cuando existía un grave conflicto al interior de Irlanda y con el Reino Unido en particular. Los desaparecidos y ejecutados sin entrega en este periodo en Irlanda del Norte son 17 personas. El enfoque de búsqueda es un enfoque humanitario, no judicial. Existen múltiples programas académicos en antropología y arqueología forense en todo Reino Unido, ¿ya? Y hay una institucionalidad dedicada de manera exclusiva a esta única tarea, a la búsqueda de estas 17 personas desaparecidas.
Nosotros realizamos este proyecto con la participación de 3 de nuestras funcionarias, Macarena Arias, antropóloga, Joyce Stockings, arqueóloga, Lorena Albornoz, abogada, y con el acompañamiento de la Universidad de Ulster, con Kat Collins, que fue nuestra contraparte en este proyecto, y que se centró en capacitar a las instituciones del Estado, que participan en la búsqueda, en el levantamiento y la identificación de víctimas en buenas prácticas y en las tecnologías disponibles. Fortalecer la formación de justicia transicional y conformar una mesa interinstitucional para elaborar precisamente trabajos y protocolos de trabajo conjunto. Este proyecto se consolidó en 3 etapas. Una de ellas fue una capacitación de actores claves en justicia transicional en ciencias forenses. En unas jornadas de 3 días pudimos reunir a más de 100 asistentes, actuarios de todos los ministros de corte, de la Fiscalía Nacional, funcionarios de Registro Civil, carabineros, de PRAIS, de la PDI y de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, además de nuestro equipo pericial. Además de aquello, hicimos una capacitación internacional de nuestros expertos en Irlanda del Norte y en cursos en estas universidades que se adscribieron al proyecto. Y finalmente, una capacitación con expertos forenses del SML, de las policías y expertos de Irlanda del Norte y el Reino Unido para 50 asistentes que precisamente provenían de carabineros, PDI, abogados y asistentes sociales de la unidad programa y nuestro equipo pericial. A partir de esta experiencia se conforma la mesa de trabajo interinstitucional, que siempre estuvo, y lo digo porque si no hubiera sido así, apoyada y con la participación importantísima del Poder Judicial para poder confluir y coordinar el trabajo de todos los equipos y de todas las instituciones. El protocolo de hallazgo, el 2021, es el elemento formal que viene a cerrar, digamos, y a constituir de manera formal el trabajo de esta mesa interinstitucional que, tal como dijo la ministra Cifuentes, desde el minuto que se constituye el año 2016, empieza a operar precisamente con esta lógica de trabajo coordinado, de entrega de información y de reporte de casos para poder tomar las mejores decisiones de acuerdo a lo que íbamos a encontrar. Crea de manera permanente la mesa interinstitucional y en paralelo y además de este protocolo, el Servicio Médico Legal y particularmente la Unidad de Derechos Humanos ha venido trabajando también en normas internas que nos permitan precisamente controlar, revisar y organizar cualquier ingreso de restos óseos que pueda haber en las distintas sedes, que son cerca de 40 en el Servicio Médico Legal a nivel nacional, para que ninguno de esos hallazgos pueda pasar desapercibido y eventualmente no ser analizado de la manera en que corresponde, además de haber construido también un flujograma de trabajo con el registro civil. Nuestros aprendizajes y desafíos, tenemos que tener claro que las instituciones están compuestas por seres humanos. Somos personas que tenemos limitaciones, tenemos que conocer además cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros límites como personas, pero también como instituciones, para que no tratemos de sobrepasar esos límites y podamos trabajar precisamente en equipo. Se necesita capacitar a todos los participantes de este proceso, ministros de cortes, jueces, fiscales y policías, respecto de las posibilidades reales de las ciencias forenses. Todos sufrimos el efecto CSI. Tenemos esta mirada de que las ciencias forenses de alguna manera milagrosa van a poder responder todas nuestras preguntas. Y no es así. Las ciencias forenses son un campo en desarrollo y tenemos que usar todas las tecnologías, estrategias que nos pueda aportar con criterio y con cierta distancia conservadora, precisamente para evitar errores gravísimos como los que ocurrieron en el patio 29. Y para eso también, obviamente, una necesidad permanente de actualización y capacitación. Las personas que estamos trabajando en esto, así como en cualquier otra área, nunca terminamos de aprender. Esperamos, y esto ya es un desafío, que la gestión política de nuestras autoridades precisamente valide y posicione el trabajo de nuestros equipos técnicos, de cada uno de los profesionales, no solo del Servicio Médico Legal, sino de todas las instituciones. Esperamos también que no existan trabas ni dificultades para la participación de los familiares en todas las etapas. Como institución pública dependiente de un organismo mayor que el Servicio Médico Legal, nosotros no tenemos la libertad necesariamente de
reunirnos, de organizar actividades, pero queremos plantear que estamos siempre abiertos a todas las consultas, solicitudes y requerimientos que nos hagan, no solo las familias, sino que cualquier ciudadano de este país. La importancia y participación de los equipos técnicos y de que son los que realmente ejecutan las tareas. Queremos considerar que en las mesas de trabajo estén presentes aquellos profesionales que realizan cada una de las actividades. No sirve que nos reunamos solo las jefaturas. Las jefaturas podemos tomar decisiones, podemos transmitir información, podemos tener una mirada estratégica de lo que hay que hacer. Pero quien realiza la tarea, quien conoce las limitaciones, los alcances y las oportunidades del trabajo son cada uno de nuestros peritos, que además tienen muchísima experiencia, un compromiso profundo con esta labor y con su sociedad, con cada una de las familias con las que nos ha tocado trabajar y con las que esperamos seguir trabajando. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a Marisol Enrique. A Marisol Enriago, ella es encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal. Para finalizar este bloque de expertas, tomará la palabra Paulina Zamorano. Ella es abogada del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Por favor, Paulina. ¿Tiene una presentación también? Ahí la vamos a... Bueno, muchas gracias por la invitación. Me sumo también a los vocativos ya señalados. Y bueno, en esta oportunidad se me ha invitado a que podamos hablar acerca del trabajo que hemos estado desarrollando en torno al diseño participativo del Plan Nacional de Búsqueda. Brevemente explicaré acerca de qué es lo que entendemos como Plan Nacional de Búsqueda, cuáles son los objetivos, así como también algunos de la propuesta que hemos ido trabajando dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y luego adelantar un poco acerca del trabajo participativo con agrupaciones, sitios de memoria, así como también con otros organismos de derechos humanos. Muy bien, el Plan Nacional de Búsqueda surge como un compromiso de nuestro gobierno. Fue anunciado por el presidente, ¿verdad?, en la cuenta pública de junio del presente año y también en la conmemoración del 11 de septiembre. Pero entendemos Plan Nacional de Búsqueda como una política pública del Estado, que quiere decir esto de que no dependa del gobierno de turno, sino que sea parte de un instrumento público del Estado que responsabilice los distintos ministerios del Estado, es decir, no solamente las instituciones técnicas, no solamente el Programa de Derechos Humanos, la Subsecretaría, sino que también el resto de los ministerios del Poder Ejecutivo. Y es por eso que también ahí en la presentación de PowerPoint hacemos presente de que es un instrumento que avanza en la búsqueda, y recalcamos justamente el avance reconociendo el trabajo que ya se ha elaborado, que se ha trabajado en materia de búsqueda y localización de las víctimas de desaparición forzada, y también resaltando justamente de que este avance ha sido gracias a la insistencia, a la persistencia de los familiares en la búsqueda. Así lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. ¿A quiénes buscamos? A las víctimas de desaparición forzada. ¿Y quiénes entendemos como víctimas de desaparición forzada? Las víctimas detenidas desaparecidas, pero también a las víctimas ejecutadas cuyos restos no han sido hasta la fecha encontrados. De conformidad a un estudio preliminar que ha elaborado el Programa de Derechos Humanos, tenemos una cifra de 1.469 víctimas de desaparición forzada. Esta es una cifra que actualmente todavía se está socializando, se está colocando en común también con las agrupaciones y familiares de víctimas, y respecto de las cuales solamente existe un aproximado de 309, 310 han sido identificados, es decir, tenemos una labor y un desafío importantísimo en la materia. ¿Cuáles son los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda? Bueno, responde la pregunta, ¿verdad? La pregunta de todos, ¿dónde están? Esa es la pregunta que nos guía en el Plan Nacional de Búsqueda. Y es por eso que hemos identificado dos objetivos. El primero es continuar con la búsqueda de los restos, los fragmentos de las víctimas de desaparición forzada, pero también tenemos como segundo objetivo, porque sabemos que en muchos casos no vamos a encontrar a las víctimas, no vamos a poder decirle al familiar, sabe que acá están los restos de su familiar. Hemos identificado como segundo objetivo la de determinar cómo se produjo la desaparición, es decir, cuáles fueron los patrones macrocriminales de desaparición forzada, cómo justamente operaron los distintos aparatos represivos durante la dictadura y la forma en que se hizo desaparecer a las víctimas a nivel
a nivel nacional, ¿verdad? Durante la época de la dictadura. La siguiente, por favor. En base a ello, nosotros hemos estado trabajando en una propuesta de Plan Nacional de Búsqueda, lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Esta es una propuesta que no está escrita en piedra, es una propuesta que está justamente en un proceso de diálogo, de conversación, tanto con familiares y próximamente con las distintas instituciones del Estado. Hemos identificado por lo menos 5 ejes prioritarios, y las cuales a su vez tienen una serie de líneas de acción que hemos podido identificar como prioritarias para tenerlas en consideración en el documento definitivo de Plan Nacional de Búsqueda. El primer eje se refiere a la participación de los familiares en la búsqueda, en la localización, recuperación, identificación y entrega de los restos de las víctimas de desaparición forzada. Y si bien cada uno de estos ejes aseguran distintos tipos de mecanismos de participación de familiares, quisimos de todos modos dejarlo asegurado en un eje, ¿verdad? Porque tal como lo indicamos, esto no solamente es un plan nacional de este gobierno, sino que de Estado. El segundo eje refiere a la creación de un registro único nacional de las personas víctimas de desaparición forzada de la dictadura militar, cívico-militar, ocurrida entre 1973 y 1990, tiene distintas líneas de acción, pero principalmente contiene, por ejemplo, la elaboración de un estudio que permita determinar la cantidad de víctimas de desaparición forzada, la determinación de cuáles son las víctimas que han sido identificadas, por ejemplo, así como también otros mecanismos de información y de participación de los familiares. El tercer eje es un eje que refiere acerca de la recopilación, análisis y sistematización de los documentos y archivos que contienen información acerca de la circunstancia de desaparición forzada de las víctimas. Hemos podido identificar, y bueno, es del autoconocimiento, ¿verdad?, de que mucha de esta documentación se encuentra dispersa en distintas instituciones del Estado, así como también en distintas instituciones privadas, o incluso dentro de las mismas organizaciones de derechos humanos, y la idea es poder recabar esta información, trabajarla, analizarla y poder ir determinando justamente patrones macrocriminales de desaparición, como se indicó en el comienzo. Es decir, a través, por ejemplo, de la revisión de sentencias judiciales, de expedientes judiciales, a través de documentos, por ejemplo, relacionados con los consejos de guerra, las carpetas de los proscriptos, que también fue relevado por el ministro don Mario Carroza. Es decir, poder trabajar toda esta documentación, analizarla a través de un equipo que permita y poder acercarnos un poco más hacia la verdad. El cuarto eje se refiere a la investigación del paradero de las personas víctimas de desaparición forzada y la realización de trabajos en terreno, que en efecto es trabajo que está actualmente desarrollándose, ¿verdad?, por las distintas instituciones a cargo. Lo relevante de este eje es que también se va a tratar de sistematizar todo el trabajo que se ha hecho en torno a las inhumaciones, exhumaciones, poder identificar todos los trabajos que están actualmente pendientes en la materia, así como también generar mecanismos de entrega de información a los familiares y de coordinación, no solamente con el Poder Judicial, sino que también con las otras instituciones técnicas. El eje 5 refiere a la investigación judicial por los delitos de inhumación y exhumación. Actualmente existen una serie de investigaciones judiciales que están a cargo de los ministros en visitas instructores de las causas de derechos humanos, pero también queremos trabajar de manera organizada en el sentido de poder determinar, por ejemplo, aquellas víctimas que no forman parte de estos procesos judiciales y que de pronto se podrían incorporar a estos procesos. Por ejemplo, existe un proceso que es por las víctimas del 38, quizás poder conversar acerca de hacer lo mismo respecto de otras víctimas de desaparición forzada y definir cuál va a ser la estrategia judicial también a seguir. Son muy a grandes rasgos porque esta propuesta se encuentra mucho más detallada en la página web que también se menciona en esta lámina. Bueno, ¿cuáles son las etapas para el diseño de Plan Nacional de Búsqueda? Que es algo que también se nos ha preguntado mucho. Hemos podido identificar 2 etapas que se van a ir dando de manera conjunta. La primera etapa refiere a la participación y diálogo, que es un proceso de escucha activa, colaborativa, colectiva, con los familiares, agrupaciones, sitios de memoria, organizaciones de derechos humanos, con la finalidad de poder recabar sus impresiones, cuáles son los desafíos en la materia y poder elaborar de manera conjunta un documento definitivo de Plan Nacional de Búsqueda. Actualmente estamos en esta etapa, ¿verdad?, que es la etapa de participación y diálogo.
pero al mismo tiempo queremos también tener la etapa de coordinación institucional y la de ir definiendo compromisos ministeriales en la materia. Esperamos que esta etapa de coordinación institucional y compromiso también se pueda dar dentro de los próximos meses. Y posterior a toda esta etapa, ¿verdad?, de participación, diálogo y coordinación institucional, queremos tener una etapa con un equipo que ya está más definido, ¿verdad?, que va a estar a cargo de sistematizar las observaciones, las recomendaciones, todo el trabajo que se ha hecho y las jornadas de trabajo, con la finalidad de redactar un documento definitivo de Plan Nacional de Búsqueda, y ponerlo posteriormente en diálogo con las agrupaciones y familiares de víctimas. Una vez hecho lo anterior, queremos tener la etapa de aprobación y difusión del documento definitivo, el cual va a ser también previamente sometido a aprobación por el Comité Interministerial de Derechos Humanos y formalizado a través de un acto público para su implementación. En cuanto a los plazos, fechas concretas, la verdad es que tenemos un calendario, pero es un calendario que además ha ido teniendo ciertas modificaciones porque nos hemos ido dando cuenta que en muchas ocasiones las jornadas de trabajo con agrupaciones y familiares se van a tener que extender, es decir, no estamos pensando una sola jornada de trabajo, sino que es muy probable que en varias ocasiones estas se tengan que reiterar para complementar lo que se está discutiendo y se está conversando con las distintas organizaciones. Pero en principio la aprobación y difusión debiese estar dentro de lo que es el primer semestre del próximo año. Así que tenemos mucho trabajo y un desafío importante en camino. La siguiente, por favor. Como les comentaba, el proceso de participación y diálogo está compuesto por tres instancias que consideramos de suma relevancia. La primera dice relación con los encuentros a nivel nacional. En los encuentros a nivel nacional nos estamos reuniendo, como lo señalé, con las agrupaciones de familiares, con organizaciones de derechos humanos, con sitios de memoria, pero también con familiares que no se encuentran participando activamente de alguna agrupación. Hasta el momento, en región metropolitana, hemos ya tenido aproximadamente 10 jornadas de trabajo, que insisto, en muchas ocasiones se van a tener también que repetir o complementar con otras jornadas o con otras fechas de trabajo, pero conjuntamente también hemos estado realizando encuentros regionales. Partimos con la región de Coquimbo, posteriormente con la región de Maule, con Biobío y Ñuble. Y hoy, justamente hoy día, se encuentra una jornada de trabajo en Atacama. La verdad es que en estos encuentros han sido muy enriquecedores para nosotros, ha sido encuentros donde no solamente hemos podido abordar el Plan Nacional de Búsqueda, sino que también nos ha permitido, dada la dinámica de discusión, poder abordar también las deudas del Estado en materia de justicia transicional, y eso también poder hacer una sistematización de esa información en el contexto de la conmemoración de los 50 años, sumamente relevante para el trabajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los próximos encuentros? Y acá lo quise dejar de manera bien precisa, para que también quienes nos estén escuchando puedan tener la información acerca de cuáles van a ser los próximos encuentros. Tal como lo señalé, hoy día se está ya realizando el encuentro en la región de Atacama. En diciembre, ¿verdad?, la semana del 5 de diciembre, queremos ir a Valparaíso a tener los encuentros en la región con las distintas agrupaciones, organizaciones de derechos humanos. En la semana del 12 de diciembre, la región de Los Ríos, y conjuntamente también con Los Lagos, y van a haber 2 equipos desplegados en ambas regiones. Luego ya en enero vamos a ir a la región de la Araucanía, así como también a O'Higgins, y queremos tener reuniones en la región de Magallanes y Aysén. Ya luego en marzo, porque febrero es un mes en que muchas personas se toman sus vacaciones, ¿verdad? Retomamos en marzo con los encuentros en Antofagasta y en la región de Parinacota y Tarapacá. También quiero ser presente de que insisto, estas fechas están por calendario, pero si es preciso realizar otras jornadas, otros encuentros, también es algo que podemos conversar. Existen las facilidades ahora también por Zoom, ¿verdad? Tenemos abogados en regiones, entonces, en caso de que no puedan asistir en estas fechas, pierda cuidado, vamos a volver a la región por distintos medios. La siguiente, por favor. Pero también otra instancia que es sumamente enriquecedora para nosotros son las audiencias con familiares que no participan en agrupaciones o sitios de memoria. Ya realizamos un primer encuentro con familiares en la región metropolitana el pasado 11 de noviembre, cuya información también ya se está sistematizando por el equipo que se encuentra trabajando en el diseño del Plan Nacional de Búsqueda.
pero la siguiente, y aquí también aprovecho de dejarlo anunciado, va a ser el 5 de enero del próximo año, donde lo estamos realizando en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica, que es un espacio muy lindo, muy acogedor para poder realizar estos trabajos, ya estas jornadas de conversación y diálogo. Y acá, claro, como son jornadas de trabajo, implica también estar trabajando varias horas, entonces tenemos estipulado trabajar el 5 de enero entre las 9:30 y la 1 de la tarde para que lo puedan ir programando en caso de que quieran participar de estas instancias. La siguiente. Pero también en el marco del proceso de participación y diálogo, tenemos seminarios que, y esto es bien interesante porque en un comienzo, cuando estábamos trabajando en la metodología del Plan Nacional de Búsqueda, estábamos pensando en tener audiencias temáticas con expertos, y la verdad, audiencias que iban a ser, dada el momento, ¿verdad? Con la contingencia de COVID, estábamos pensando hacerlo audiencias cerradas con el equipo que estaba trabajando en el diseño de plan. Pero justamente a propósito del primer encuentro nacional de agrupaciones y familiares, que fue el 22 de septiembre, se relevó el hecho de que los familiares querían participar en todas las instancias de discusión y diseño de plan. Por tanto, modificamos las audiencias cerradas de expertos y las quisimos hacer públicas a través de estos seminarios. Y la finalidad de estos seminarios es la de escuchar las distintas miradas, aproximaciones en torno a la búsqueda o distintos temas que confluyen con la búsqueda, con la finalidad de nutrir el documento definitivo de Plan Nacional de Búsqueda. Ya tuvimos un primer seminario que se refirió acerca de los aprendizajes en los procesos de búsqueda en Chile, así como también en la experiencia comparada, el cual también se encuentra disponible en nuestra página de derechoshumanos.gov.cl, la discusión, y también queremos subir la documentación que se presentó en dicha instancia. El segundo seminario, y también los dejo todos cordialmente invitados, va a ser el 15 de diciembre, en la que queremos abordar la experiencia de familiares en la búsqueda, así como también el acompañamiento psicosocial en los procesos de búsqueda, y acá me quiero detener porque justamente para nosotros los expertos no es netamente el experto que trabaja en una universidad trabajando, ¿verdad?, en las investigaciones, sino que también los expertos vivenciales, que son justamente los familiares, y quisimos tener también este espacio para escucharlo a ustedes. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre ese seminario. Posteriormente, el tercer seminario va a decir relación con la ciencia forense y los archivos al servicio de las búsquedas, que también es fundamental justamente para poder seguir nutriendo la experiencia que se tiene en la materia para el Plan Nacional de Búsqueda. Y por último, queremos también tener un seminario ya en marzo, ¿verdad?, el 16 de marzo, acerca de los estándares internacionales aplicables en la búsqueda, así como también la metodología de las políticas públicas como una herramienta para la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda. Y esperamos también tener un quinto seminario, que ahí no está señalado de manera expresa, pero un quinto seminario donde podamos también tener la experiencia comparada de los equipos, por ejemplo, de Argentina, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, que es algo que todavía está en conversación y que por eso que tampoco lo hemos querido dejar de manera pública en nuestras páginas web, pero es algo que también tenemos en consideración. La siguiente, por favor. Gracias. Estos seminarios los estamos desarrollando en el campus central de la Universidad Católica Silva Enríquez. También son jornadas extensas, porque también hay una etapa en que uno puede conversar y dialogar no solamente con los asistentes, sino con las personas que participan a través del chat, ya que se transmite al mismo tiempo a través del canal de YouTube. Y ahí dejé justamente la página para que ustedes puedan ingresar y escuchar el primer seminario. La siguiente. Bueno, y más información acerca del plan, insisto, estamos en la etapa del diseño del Plan Nacional de Búsqueda. Más información la pueden encontrar en la página derechoshumanos.gov.cl. Nos pueden escribir también un correo al correo plandebusqueda@mijusticia.cl, y también disponemos de un WhatsApp, ahí dejamos el número del mismo. También elaboramos afiches para que puedan ser repartidas las distintas seremis de justicia, las distintas instituciones a nivel nacional, justamente en el ánimo de que estén todos informados acerca del trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Nos dejó bien invitados para muchas cosas, actividades, así que muy bien.
A continuación es el turno de las preguntas. Quiero dejar con ustedes a Cristian Sánchez, él es abogado jefe de la Oficina de Coordinación de Causas de Derechos Humanos del Poder Judicial. Bien, gracias Julio. Voy a ser bien breve porque estamos muy pasados del tiempo. Primero me están llegando preguntas no por el chat, sino que por WhatsApp, así Por que no WhatsApp. tengo los nombres de los que me están preguntando. Respecto, me dicen Marisol Intriago, primero que nada, felicitar a la señora Intriago por el reconocimiento de los errores del pasado, creo que es importante, que han servido para aprender y mejorar la gestión en su institución. La pregunta es enfocada a la mejora continua. ¿Cree usted que aún falta por mejorar el servicio con miras a avanzar en las diligencias encomendadas por los señores ministros? Hay mucha gente del Poder Judicial conectada, entonces probablemente sean en ese sentido. Yo creo que siempre hay espacio de crecimiento y de aprendizaje. No estamos en condiciones de decir, yo creo que nadie puede ser tan soberbio de decir que ya alcanzó el gold standard y que no tiene nada más que aprender, no tiene nada más que incorporar, todo lo contrario. Lo que nosotros sí sentimos es que a lo largo de los años, dentro de nuestra misma institución, ha habido dificultades en darle valor al trabajo de la Unidad de Derechos Humanos hoy día, darle el espacio que le corresponde, darle el espacio a los profesionales para que puedan mantener el desarrollo de sus tareas en las mejores condiciones. Hemos tenido, especialmente debido a la pandemia, que es algo transversal a todas las instituciones del Estado, a todo el planeta, dificultades para mantener a nuestros equipos en las mejores condiciones, y es algo que hay que levantar y hay que sostener para precisamente estar en las condiciones adecuadas para poder dar respuesta a lo que esperan los tribunales y lo que esperan las familias. Bien, otra pregunta que obviamente viene del Poder Judicial también. Para la subsecretaria o para Paulina, si se piensa recabar información o experiencias de los propios ministros que han realizado diligencias de búsqueda en la confección del plan. Sí, estamos calendarizando las reuniones técnicas de trabajo con los distintos equipos, como por ejemplo con el Servicio Médico Legal, con Policía de Investigaciones, con el Poder Judicial, así que aprovecho también de informarles a ustedes que les va a llegar una invitación formal para poder trabajar, así como también tener reuniones de trabajo con los ministros que ya no están actualmente trabajando en la investigación de las cosas de derechos humanos, y que obviamente la experiencia de ellos es sumamente valiosa en atención a que justamente el Plan Nacional busca avanzar, es decir, no partimos de cero, estamos avanzando en el proceso de... Perfecto, gracias. Y si la ministra Cifuentes todavía está, tengo una pregunta para ella. Sí, sí está. Dice, ministra, bien, ¿de qué manera piensa usted que podría coordinarse el trabajo de la mesa y el Plan Nacional de Derechos Humanos con el fin de obtener resultados más rápidos en atención al tiempo transcurrido? Ministra, la pregunta más difícil de la historia, pero ¿de qué manera se imagina usted que puede coordinarse este trabajo? Es difícil pregunta. A ver, es que yo creo que estamos en el Poder Judicial, ¿cierto? Sin duda va a formar parte del Plan Nacional de Búsqueda, ¿cierto? En una etapa posterior, porque ya lo habíamos conversado en sesiones previas, ¿cierto? Inicialmente lo que se requiere es información. Es eso, o sea, recabar información, ya sea a través de personas que quieran proporcionarla o a través de diligencias en sitios, ¿cierto?, que, respecto de los cuales existen indicios de que en ese lugar se pudo haber inhumado ilegalmente a alguna persona. O sea, con esa información se debe judicializar, y en ese sentido vamos a incorporar, ¿no es cierto?, los ministros instructores de causas por violación a los derechos humanos, de acuerdo al territorio jurisdiccional que corresponde. Ahora, es importante el trabajo de nuestra mesa interinstitucional. ¿Por qué? Porque va a ser, ¿cierto?, el soporte técnico para estos ministros instructores. Yo creo que nada va a resultar o nada va a dar frutos si no contamos con información. Y la información hay que buscarla por diferentes vías. O sea, quizás por vías legislativas, ¿cierto? Otorgando, quizás no es muy popular lo que voy a decir, pero otorgando beneficios a quien las proporcione, ¿cierto? O bien
a través de rescatar información residual que exista en los procesos, que es lo que la mesa pretende abocarse en este minuto, digamos. O sea, empezar a recabar información que exista en los procesos en tramitación o archivados respecto de lugares en que pudieran existir inhumaciones ilegales. Y de esa manera, no obstante no contar con el apoyo de terceros, poder, a través de la excavación en determinados lugares, poder, ¿cierto?, encontrar sitios en que podrían haber víctimas de desaparición forzada. Yo creo que es un trabajo coordinado que parte por el Plan Nacional de Búsqueda, que me imagino que va a abarcar distintos aspectos, o sea, reformas legales, aspectos administrativos, etcétera, y luego la incorporación del Poder Judicial, el apoyo de la mesa interinstitucional, por supuesto. Gracias, ministra. Tiene gran aporte y además gran desafío. Principalmente porque yo tengo como dos palabras de este diálogo que hemos tenido hoy día: la interinstitucionalidad, que es una palabra difícil, y la multidisciplinariedad. Son dos palabras bien difíciles. Y son difíciles porque tanto trabajar en distintas instituciones juntas con un propósito, como distintas disciplinas juntos con un propósito, no sé por qué se nos hace tan difícil. Probablemente por la formación universitaria, quién sabe. Yo creo que de eso hay que despercudirse de eso. Pero es mi opinión personal. Y tengo una pregunta muy difícil. Esta sí que es difícil. Casi como de adivino. ¿Piensan proyectar algún plazo para determinar destino final de las personas desaparecidas? ¿O vamos a trabajar para siempre? Eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil. Una excelente pregunta. Yo creo que justamente tenemos que tener esa pregunta en diálogo, de conformidad a los estándares internacionales, recomendaciones internacionales. La búsqueda es permanente, no hay un plazo para la búsqueda. Existen distintos modelos comparados que han adoptado distintas decisiones en materia de plazo en torno a la búsqueda, pero yo creo que esa es algo que tenemos que tener en conversación. O sea, estamos dialogando justamente. Sí, yo creo que en efecto van a haber algunas líneas de acción que van a tener algunos plazos, como elaboración de un documento, creación de protocolos que tienen ciertos plazos, pero la búsqueda en sí, el plazo, yo creo que eso precisamente es algo que tenemos que conversar y acordar con, primeramente, los familiares de la víctima. Excelente. Yo no tengo más preguntas, Julio. Muy bien, sí, solo contarles, escribió Ana Merino, pero escribió una reflexión muy larga y sobre un caso, lo escribió en el Zoom. Se lo entregaremos a la subsecretaria que pidió que se la entregara, por favor. ¿Ya? Excelente. Sí. Culminamos de esta forma el primer webinar sobre protocolo de acción para instituciones públicas que auxilian la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada. Esta actividad queda grabada, va a estar en la plataforma de YouTube del Poder Judicial para quienes puedan revisarla y compartir así lo desean. Nos despedimos, muchas gracias a las personas que están acá presentes, también a todas las personas que están a través de la sesión webinar, así que tengan muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.